comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa favorito, Derecho a la Radio. Derecho a la Radio se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde el 94.9 y lo hacemos desde la estación de la Universidad de Colima. Y bueno, también les recordamos que lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho Oficial y del 94.9 Universo. Y como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola Enoch, ¿cómo estás? Oye, también hay que recordar a nuestras audiencias que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde en esta estación radio también de Universo 94.9. Hoy, además, hay que informarles que el tema que vamos a abordar a propósito del mes del testamento es el testamento en el derecho notarial. Así es, Bárbara, un tema pertinente y que estamos ciertos resultará muy útil para todas las audiencias y evidentemente permitirá a nuestra radioescuchas pues estar al tanto de un tema relevante y que puede, como seguramente lo dirá nuestro invitado, puede prevenir muchos problemas en el futuro próximo. Si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho desde hace poco más de 3 años y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial de esta tarde. Adelante, doctor Méndez Rivera, lo escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Los retos tecnológicos del derecho notarial. En un estudio doctoral de 2015 del académico poblano Ixtlapale Carmona, se afirma que hubo un tiempo en que los notarios no usaban sellos, ya que solamente estampaban su firma y para brindar una mayor autenticidad en sus documentos solían dibujar algún signo particular. Eso pasaba no solamente en México, sino también en Italia, España y Alemania, lo que sucedía en el ya lejano siglo XIX. Hoy los notarios públicos, además de su firma, utilizan sellos, incluidos los llamados de seguridad, y se valen de lo más avanzado para proteger la autenticidad de los documentos, desde hojas de seguridad hasta quinegramas. Pero aún así, la sociedad de la información en que vivimos usa y exige cada vez más el uso de las nuevas tecnologías, de la hiperinformación y la comunicación, conocidas comúnmente como las TICs, de tal manera que el documento notarial, aun con el más seguro de los sellos y hologramas, no puede satisfacer ya a esta nueva sociedad de la información. Así, los notarios públicos y el derecho notarial están frente a enormes retos, pues dichos retos pueden significar una profunda transformación de la institución del notariado. Uno de esos retos es el uso de la firma electrónica notarial, que dejará atrás la tinta y el sello para hacer uso solamente de computadoras y programas informáticos, lo que ciertamente requiere de la reforma legislativa correspondiente, aun cuando ya existe en México la Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicada en enero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Específicamente en nuestro país, las primeras entidades federativas en legislar la firma electrónica notarial han sido el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Puebla, Jalisco y Colima, siendo obligatorio el uso de la firma electrónica notarial en Puebla y Ciudad de México, y siendo opcional en Jalisco y Colima, según el estudio citado. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, Bárbara, para quien recién sintoniza esta transmisión, les recordamos que abordamos el tema relativo al testamento en el derecho notarial. ¿Y quién mejor para abordar este tema que nuestro invitado de esta tarde? Nos referimos al licenciado Carlos de la Madrid Guedea, titular de la notaría número 3 en la ciudad de Colima. Bienvenido, licenciado Carlos, a este su espacio, Derecho a la Radio. Muchísimas gracias, doctor Enoch y doctora Bárbara, por la invitación. Un saludo a la audiencia y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Y bueno, preguntarle, como institución jurídica, ¿qué representa el testamento y qué formas existen? Bueno, el testamento no es otra cosa más que la última voluntad de una persona que dispone de sus bienes, presentes o futuros, y cumple derechos y obligaciones para después de su muerte.
Es decir, las personas, cuando antes se pensaba pues que cuando ya eran mayores necesitaban pues hacer su testamento, dejar su disposición testamentaria para dejar los bienes o los derechos u obligaciones a sus descendientes o a las personas que ellos quisieran. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día cada vez más los jóvenes hacen su testamento y bueno, las formas de los testamentos, nuestro Código Civil nos establece que hay dos formas: los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Los testamentos ordinarios están el testamento público abierto, el testamento público cerrado, está el testamento público simplificado y el hológrafo. Y dentro de las formas de testamentos especiales está el marítimo, está el privado, está el militar, está el otorgado en el extranjero. Sin embargo, comentarles que el testamento por antonomasia que se usa y que todos somos los que estamos en común o que tenemos en común, es el testamento público abierto. Los demás debo decirles que están en desuso y que es muy raro encontrarse un testamento hológrafo, un testamento público cerrado. No están en uso, son además inseguros. Seguramente más tarde hablaremos sobre la función que tiene el notario en este ámbito. Ahora, justamente, licenciado Carlos, a partir de esta última expresión, la pregunta sería: ¿cuál es la vinculación de esta institución, como es el testamento, con la función notarial? Como les dije, el testamento público abierto es el testamento, por antonomasia, el testamento que toda la gente conoce, y ese testamento nos señala el Código Civil que tiene que ser otorgado ante notario público. Y entonces la relación que tiene el testamento público abierto con la función notarial pues es una función estrechísima, porque no hay nadie que no sea un notario con quien debe de otorgar la persona el testamento. La institución del notariado a lo largo del tiempo pues ha brindado a la sociedad seguridad jurídica y ha permitido que los actos que se realizan ante notario tengan una fuerza legal y hagan prueba plena en juicio. Por lo tanto, el testamento público abierto es otorgado ante notario público y le da una seguridad jurídica no solo al instrumento como tal, sino también a la persona que comparece ante el notario. Sobre esto último que acaba de compartirnos, sobre la importancia de que se establezca ante un notario público, refirió un poco sobre la certeza. ¿Nos puede ampliar la información sobre qué fuerza jurídica adquiere el hecho de que acudamos ante un notario o notaria? Claro que sí. La verdad es que, como ustedes saben, la fe pública deriva del Estado. El Estado delega esa fe pública en profesionales del derecho, que son los notarios públicos, que somos los notarios públicos. Y la verdad es que tenemos que cumplir una serie de requisitos y tener una serie de valores intrínsecos a la función para poder desempeñar el notariado. Y la verdad es que la fuerza que adquiere es bastante. ¿Por qué? Porque el testamento es, una especie de confesión que tiene la persona con el notario de uno a uno. Es un acto personalísimo, es un acto libre y es un acto que hace que la persona, o más bien nosotros hacemos que la persona se encuentre no solo en su plena capacidad, sino además libre de toda coacción y violencia. Nos aseguramos nosotros de que la persona esté libre de coacción y violencia, y eso le imprime una seguridad jurídica. Ahorita que escuchaba al doctor Ángel hablar de cómo ha evolucionado el derecho notarial y cómo las tecnologías de la información van cada vez más avanzando. Se ha planteado ya, por ejemplo, en la Ciudad de México, hacer el testamento vía Zoom, vía medios electrónicos. Todavía no entra en vigor esta ley, ya es una reforma que entró en vigor, pero todavía no hay el proceso para. Y hay diferentes opiniones en el notariado donde dicen que es algo complicado, porque en realidad el verte a través de una pantalla no te asegura que alguien esté a su lado coaccionándolo o amenazándolo
para que diga su última voluntad, ¿no? Entonces, el que sea como lo estamos haciendo actualmente brinda esa seguridad jurídica. Ahora, un aspecto importante tiene que ver justamente con el bien jurídico que tutela el testamento. En esa tesitura, ¿qué función cumple la función notarial en esta idea de la protección del bien jurídico que tutela el testamento? Sí, como lo mencioné, el testamento básicamente es la disposición del patrimonio de una persona para después de su fallecimiento. Y como patrimonio, bueno, entendemos derechos, obligaciones, y ese es el bien tutelado, ¿no? El bien tutelado es el patrimonio de una persona para después de su fallecimiento. Y el que se haga el testamento como un acto solemne, con una serie de requisitos que se tienen que cumplir, hace que el notario, que no solo tutela en su función notarial cotidiana el patrimonio de las personas, ya sea entre vivos o después del fallecimiento, hace que ese bien jurídico sea tutelado con mucho mayor énfasis. Les compartimos que abordamos el tema relativo al testamento en el derecho notarial. Nos acompaña en esta sección de entrevista el licenciado Carlos de la Madrid Guedea, titular de Notaría Pública número 3. Así es, y bueno, también dentro de las respuestas que nos compartía antes del bloque, nos decía que se trata de un acto libre y personalísimo. Sobre este último punto, ¿nos puede explicar a las audiencias qué significa el carácter personalísimo en la figura del testamento? Claro que sí, el testamento como acto jurídico, les decía, pues es otorgado por una persona capaz, libre, pero es personalísimo. ¿Y cuál es el carácter de personalísimo? Así como en el matrimonio se puede casar uno mediante poder, el testamento no puede ser otorgado mediante otra persona, es decir, no puede llegar una persona como apoderado del testador con nosotros a querer manifestar su voluntad. Tiene que ser de carácter personalísimo, es decir, la persona tiene que acudir ante nosotros y de preferencia, o más bien sola. Hay veces que la gente llega acompañada de sus familiares, pero nosotros los notarios les pedimos que se queden afuera. Nosotros los pasamos a una sala y estamos nada más la persona, el testador y el notario. Como yo les decía, es una especie de confesión. Obviamente la persona se tiene que sentir a gusto, libre, para que podamos dialogar sobre cuál es su voluntad para después de su fallecimiento. Entonces, el carácter personalísimo básicamente es ese. No se puede otorgar por persona distinta a la que está otorgando el acto. Y además, la persona debe acudir ante el notario o el notario debe acudir con esa persona, porque será el caso que a veces no pueden ir a la notaría y nos piden que vayamos a su casa o también a veces a un hospital o a algún otro lado donde están, por ejemplo, un asilo de ancianos, pero tiene que ser de carácter personalísimo. Ahora, licenciado Carlos, afortunadamente creo que en el calendario ordinario tenemos ubicado un mes vinculado con el testamento y justamente se ha denominado popularmente septiembre, mes del testamento. ¿Nos podría compartir información sobre esta actividad tan importante que realiza el notariado? Claro que sí. De hecho, comentarle, doctor, que el septiembre, mes del testamento, en este año es su 20ª edición. Ya son 20 años de esta campaña que inició como una campaña a nivel federal y a nivel local, en donde los gobiernos de los estados la promueven en sus entidades, a nivel federal también, y ha llegado a establecerse a lo mejor de quitarle un poquito de luminaria, digamos, de reflectores al septiembre, mes de la patria, ¿no? La gente tiene muy grabado que septiembre es mes del testamento. Yo les quiero compartir unos datos nada más para que vean el impacto que ha tenido esta campaña. En 2019, en el estado, se otorgaron 2,477 testamentos en todo el año, de los cuales 1,666 se otorgaron solo en la campaña septiembre, mes del testamento, lo cual representa el 67.25% de los testamentos otorgados en el año 2019, solo se otorgaron en el mes de septiembre, mes del testamento. En el año 2020 subió el número de testamentos en todo el año, fueron 2,969,
y de esos 2.969, 1.896 se otorgaron en la campaña septiembre, mes del testamento. Y el año pasado subimos también a 3.371 testamentos en todo el año, de los cuales 2.130 solo se otorgaron en septiembre, mes del testamento. Es decir, 2.130 solo en la campaña mes del testamento fue mayor que todos los testamentos que se otorgaron el año pasado. Quiere decir que esta campaña está surtiendo efectos y que además, gracias, por ejemplo, a ustedes con la promoción que hacen de septiembre, mes del testamento, y a los demás medios de comunicación, hacen que esto sea así. Quiero aprovechar para comentarles que en septiembre, mes del testamento, en esta campaña, los honorarios de los notarios los reducimos a la mitad. Normalmente un testamento cuesta 3,000 más IVA. En el septiembre, mes del testamento, dejamos el costo en 1,500 más IVA. Y un pago que se tiene que hacer del aviso del derecho del testamento en la Secretaría General de Gobierno, en esta campaña se exenta ese derecho y entonces no hay que pagar ese derecho. También comentarle que en este septiembre, mes del testamento, muchas personas acuden a las notarías a otorgar su testamento, y otras que no lo hacen piensan que es muy engorroso, que tienen que llevar sus escrituras, que tienen que llevar sus recibos prediales, no tienen que llevar más que... ¿Cuáles son los requisitos? Me preguntan, ¿cuáles son los requisitos para otorgar testamento? Media hora, 30 minutos o una hora de su tiempo, una identificación oficial, de preferencia su credencial de lector o su pasaporte, y su CURP. Nada más. No necesitan buscar recibos, no necesitan buscar planos, no necesitan buscar escrituras. Entonces creo que es muy sencillo. Es más que nada un acto de responsabilidad y, como nosotros decimos los notarios, un acto de amor también. El que la persona se decida ir a otorgar testamento y a no dejar problemas para el futuro, ¿no? Una duda que suelen tener las personas es, bueno, ¿y con cuál de todos los notarios o notarias acudo? ¿Con el de mi domicilio, donde están ubicados mis bienes, o cualquiera a elección? ¿Usted nos puede dar esa información? Sí, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, esa pregunta ya me la habían hecho anteriormente. Yo lo que les digo es sobre todo con el notario que les dé más confianza, ¿no? Pero también comentarles que obviamente por recomendación, pero no tiene nada que ver la demarcación. En Colima tenemos 3 demarcaciones, la de Manzanillo, la de Tecomán y la de Colima. Y la verdad es que si una persona vive en Manzanillo, puede venir a Colima a otorgar su testamento con un notario de aquí, o viceversa, uno de aquí puede ir a Manzanillo. Es más, puede otorgarlo en cualquier estado de la República y en cualquier época del año. Si bien es cierto, el septiembre, mes del testamento, ha quedado muy grabado en la gente, comentarles, no es el único mes en donde se puede otorgar testamento. Se puede otorgar en cualquier mes del año, solo que en septiembre hay unos descuentos y los notarios también nos abrimos un poquito más para la recepción de la gente que acuda a esta campaña, y ese es el beneficio. Y otra de las cosas también importantes es decirle que el testamento es revocable por naturaleza. Es decir, si hacen un testamento, posteriormente pueden revocarlo, pueden cambiarlo en cualquier época del año, en cualquier momento. Si ya decidieron que no les gustó cómo repartieron sus bienes para después de su muerte, lo pueden hacer posteriormente cambiando su testamento, y no tiene que ser con el notario con el que acudieron, sino puede ser con cualquier notario en cualquier entidad de la República. Ahora, licenciado, antes de despedir su participación en esta entrevista, no sin antes agradecerle que esté con nosotros, ¿alguna reflexión final que nos quiera compartir acerca de la importancia que reviste esta institución? Claro que sí. Es bien importante porque gran parte de los bienes inmuebles que están abandonados, muchos que están inclusive cayéndose, digamos, es por cuestiones de intestados, es por cuestiones de juicios intestamentarios que se entramparon porque las personas no dejaron testamento. Entonces hay en el país, no solo en Colima, muchísimos bienes inmuebles que están, digamos, detenidos por esta cuestión. Entonces es bien importante que las personas acudan y realicen su testamento.
Bueno, pues entonces ya escucharon, 30 minutos y una identificación es lo que puede resolver muchos años de malos entendidos y de juicios entrampados. Ha llegado el momento de despedir al licenciado Carlos de la Madrid Guedea, él es titular de la notaría número 3 en la ciudad de Colima. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, doctora Bárbara Mancera y doctor Enoc Morán, por favor. Les deseo pues el mayor de los éxitos. Sé que este es el primer programa presencial que tienen ahora en esta nueva etapa de que esperemos ya sea el final de la pandemia, y les agradezco mucho. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Ahora, continuando con el programa, si te perdiste alguna información sobre el testamento, pon atención a la siguiente cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima y nos hablará sobre el instrumento legal del testamento. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes a toda la audiencia. En esta ocasión hablaremos del testamento. Sabemos que el testamento es uno de los instrumentos jurídicos que prevé el sistema jurídico del Estado mexicano con la finalidad de brindar certeza, legalidad y dar tranquilidad a todas las personas que conforme a derecho tienen la posibilidad de heredar o bien recibir el producto de una herencia. En ese sentido, el testamento es un acto por medio del cual una persona declara libremente su voluntad para disponer, para destinar sus bienes, sus derechos y obligaciones, y al mismo tiempo designar a una o varias personas para que después de su muerte puedan acceder a los mismos. Recordemos que lo que en vida es patrimonio, ¿sí? Mortis causa, se traduce en bienes a heredar. ¿Quiénes pueden otorgar un testamento? Bueno, generalmente pueden ser testadores a todas aquellas personas que, teniendo en su haber un patrimonio, ¿sí?, la ley no les prohíbe de forma expresa el ejercicio de este derecho a testar. Ahora, ¿quiénes son los que generalmente pueden ser beneficiados en una herencia? Generalmente van a ser todas aquellas personas, ¿sí?, a quienes la ley no les prohíbe bajo ninguna modalidad o circunstancia, ¿verdad?, ni les niega el ejercicio del derecho a poder recibir o ser parte de un proceso sucesorio o de un juicio sucesorio. Este tipo de instrumento jurídico tan importante, es decir, el testamento, generalmente se realiza ante un notario público, quien por su expertise, conocimientos y habilidades es el elemento más indicado dentro de nuestro sistema jurídico para poder darle las formalidades a un testamento, asentar y dar fe pública de lo que en él se contiene y posteriormente elaborar una escritura que, generalmente hablando, tendrá a darle certeza jurídica a todos aquellos sujetos que intervienen en forma activa o pasiva en el testamento. Y la pregunta a contestar sería: ¿cuáles son los requisitos que tengo cuáles son los requisitos que se necesitan para poder realizar un testamento? Bueno, sí, uno de los principales requisitos es cumplir con la edad legal que el derecho civil reconoce para poder testar. El segundo es estar en pleno uso de tus facultades mentales, para que de esta manera el acto que de manera espontánea, libre, natural expresas no tenga ningún vicio en su otorgamiento. Tercero, una copia de tu acta de nacimiento o identificación oficial que muy seguramente el notario público te pedirá a la hora de iniciar con este testamento. Cuarto, comunicar el nombre de la albacea, es decir, la persona, ¿sí?, que asumirá la administración de los bienes materia de una sucesión. Y finalmente, tendrás que considerar que este acto tan importante, ¿sí?, generalmente tiene una tarifa, una cuota o un pago económico que habrá de cubrirse ante el notario, que se encargará de asesorarte y de elaborar dicho testamento, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de hacer un testamento hoy en día? ¿Sí? La importancia es trascendental. Primero, nos brinda certeza jurídica. Segundo, evita problemas a futuro. Tercero, de manera subsidiaria, mantiene cohesionada a una familia, en virtud que en él se establece cómo se habrán de repartir los bienes materia de una sucesión. Al preparar un testamento,
se estará actuando de manera responsable, informada y con certeza entre los herederos, ya que posteriormente se le evitarán trámites engorrosos que pueden llegar a traducirse en problemas de muchísimos años hacia futuro. Razón por la cual el testamento hoy en día, ¿sí?, es no solamente un conocimiento que todo ciudadano debe de tener, sino un instrumento jurídico del cual debe de disponer para que le herede a sus seres queridos tranquilidad, seguridad y certeza jurídica. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. Bueno, Bárbara, hoy ha sido un programa muy interesante relativo al testamento y su vinculación con el derecho notarial. Brevísimamente invitar a todas las personas a que aprovechen esta oportunidad. Ya nos explicó el licenciado Carlos que es un trámite muy sencillo, accesible. Si tienen duda puede acudir con el notario de su preferencia, pero la parte relevante es que aprovechen estas facilidades del mes del testamento, que es septiembre. Vamos a despedir este programa, no sin antes agradecer a Óscar Segura en los controles, a Alejandra García, al equipo de producción, Francisco Mayoral, Ángel Méndez, Reina Andrade, Julio César Llerena Ceballos. Agradecemos también a que se haya comunicado el programa Carlos Garibay, Ariana Sánchez, Raúl González y Martín Sánchez. Gracias por sus saludos, comentarios, pero sobre todo por visualizar este programa. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.